Vamos a compartir juntos este tema de la envidia, qué es, de dónde surge, cómo reconocer sus signos y algunos tips para gestionarla adecuadamente. Vamos a enfocar la envidia desde distintos puntos de vista, desde una perspectiva que podríamos llamar antigua, ¿sí? Vamos a mencionar a Evagrio Póntico, uno de los monjes del siglo IV, en egipcio, que trató sobre este tema. Después vamos a hacer una mención a el Purgatorio de Dante Alighieri, ¿sí? En la Divina Comedia, donde trata específicamente sobre esta pasión. El enfoque desde la psicología cognitiva de Aaron Beck y finalmente una perspectiva en un ensayo filosófico este, de Bertrand Russell, muy, muy interesante acerca de este tema. Además de la referencia a Evagrio Póntico, ¿sí? Que hablaba de la envidia como una pasión, él decía incluso, la nombraba dentro de otros vicios, como Evagrio lo llamaba, y él decía que eran como las moscas que rondan alrededor de la carne, así eran las pasiones, ¿sí? Con un término en griego que usaba Evagrio, logismoi, que son como pequeñas ideas que rondan la cabeza. Hoy por hoy podríamos considerarlas como pensamientos obsesivos, ¿sí? Ideas que van dando vuelta y dando vuelta y que muchas veces no nos dejan tranquilos. Otra referencia que tenemos en la antigüedad, además de la de Evagrio, y que en esta nos vamos a centrar para comenzar a hablar de la envidia, es en la Divina Comedia del Dante, ¿sí? Este es un escrito de 1321. En la parte del purgatorio, ¿sí? El Dante va recorriendo en el purgatorio y en una de las cornisas, en la cornisa 2, encuentra el lugar donde estaban los envidiosos, ¿sí? Los envidiosos están en este lugar para justamente purgar. Acá sí estamos dentro de la concepción del Dante, estamos dentro de una concepción cristiana, ¿sí? Por eso para él la envidia va a ser un pecado. Distinto es considerarla como pasión, que recién explicamos cuál es la diferencia, ¿no? Y el Dante dice que él recorría el purgatorio, ¿sí? Y se encuentra con este lugar a donde están los envidiosos. Dice en la Divina Comedia, en el canto 13, cornisa 2, la voz primera que pasó volando, vinum non avent, o vinum non avent, exclamó altamente. Esta es una expresión en latín que está en el Evangelio, ¿sí? En las bodas de Caná. Recuerdan que era una boda que se habían quedado sin vino, entonces María le dice a Jesús, no tienen vino, ¿sí? Entonces, vinum o vinum, según la pronunciación que escojamos, non avent. El vino está relacionado en la antigüedad con la alegría, por eso no podía haber una fiesta sin alegría, sin vino, ¿eh? Por eso es que Jesús transforma el agua en vino, es decir, encuentra motivos para generar alegría. Incluso los motivos más corrientes, como el agua, pueden ser suficientes para generar alegría, es decir, transformarse en vino, ¿no? Si tomamos conversión del agua en vino como un símbolo. Entonces, la voz esta que escucha el Dante cuando está en el purgatorio frente a este lugar donde están los envidiosos, dice vinum non avent, es decir, no tienen alegría. Ahí ya tenemos un primer indicio de que es una emoción compleja y que uno de los componentes de esta emoción va a ser ¿cuál? La tristeza. Vamos a ver después que hay otros componentes de esta emoción. Y el maestro, este círculo lacera al culpable de envidia. Agucé más la vista y al instante unas sombras cubiertas vi con mantos de un color de piedra semejante.
iban cubiertos de silicio duro, y el hombro de uno al otro soportaba. Cuando uno sobre el otro se inclinaba buscando conmovernos la conciencia, no con palabras, porque el ver sugiere la angustia que provoca su elocuencia. Y como a su pupila el sol no hiere, así las sombras de las que hablo ahora, la luz del cielo hacerse ver no quiere. Que un alambre sus párpados perfora. ¿Sí? Entonces, vestidos como se vestían los penitentes medievales, el Dante pertenece, ¿sí? Finales de la Edad Media, siglo XIV, los penitentes se vestían de cilicio, que era una ropa áspera, ¿sí? Que lastimaba la piel, simplemente con usarla. Entonces, vestidos con esta ropa de penitencia, del color de la piedra, están estos penitentes, los envidiosos, que tienen los ojos cosidos con alambre. Acá hay otros elementos interesantes en el modo en que el Dante concibe a la envidia, ¿sí? Y que es que tienden a juntarse los envidiosos, ¿sí? Porque tranquilamente podrían estar en ese lugar de penitencia uno lejos del otro, sin embargo se juntan, ¿no? Los envidiosos se juntan, no solo en la tierra, sino también en el purgatorio. ¿Y qué buscan los envidiosos? Buscan conmovernos la conciencia, ¿eh? No con palabras, sino provocando angustia en el otro. Y muchas veces reconocemos a quien está siendo preso de esta emoción, que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida podemos, sin darnos cuenta, caer presos de esta emoción. Podemos estar generando culpa en el otro. Entonces queremos conmover al otro, ¿eh? O en un sentido mucho más amplio ni más básico, muchas veces generar lástima en el otro, ¿no? Entonces es que quieren conmovernos, posiblemente tenga que ver con una tendencia a generar lástima. Entonces, no pueden ver el sol. Acá tenemos otro elemento interesante, porque sus pupilas están cubiertas por sus párpados y esos párpados están cosidos con alambre, ¿eh? Por más que quieran, no pueden abrir los ojos. A ese punto llega la envidia, que distorsiona nuestra cognición, distorsiona el modo en que percibimos la realidad, y muchas veces cuando estamos siendo presos de esta pasión, no podemos ni siquiera voluntariamente ver la realidad de un modo más neutro, de un modo más objetivo. La vemos teñida por esa oscuridad propia de la envidia, que no ve la luz del sol, que tampoco tiene vino, que busca generar en el otro algún tipo de conmoción emocional, que buscamos generar o culpa o lástima en los otros, ¿sí? Esto lo vemos muy claramente en los patrones automáticos de uno de los estilos de personalidad del eneagrama, que es el tipo 4, ¿sí? Pero no creamos que la envidia es solamente del tipo 4, absolutamente no. De hecho, es realmente una pasión universal, ¿sí? Entonces, sin alegría, es curioso que Bagrio Póntico, este monje que yo les he mencionado recién, no se refiere a la envidia como envidia, al vicio que después nosotros hemos identificado como envidia en sus escritos, él le llama tristitia, o sea, la tristeza, ¿eh? Por eso vinum non avent, dice el Dante, haciéndose eco de toda una tradición en Occidente que considera que el envidioso no puede, tiene una incapacidad, un bloqueo psicológico para alegrarse. En vez de alegrarse, se pone triste. Vamos a ver después ante qué se pone triste, ¿no? Entonces, la tristitia es un rasgo característico, la tristeza, un rasgo característico de la envidia. Segundo, ya dijimos, el envidioso busca conmover. Tercero, solo ve oscuridad.
¿sí? Sus párpados no pueden ver la luz, ve todo negativo, negativo en relación a sí mismo, negativo en relación a los demás. Un paciente que atendí hace pocos días, tipo 4, decía literalmente, realmente siento que la vida me trató peor que a mis amigos. Y se refería a los amigos de la escuela, decía él, y se refería a la escolarización formal, secundaria y universidad. Entonces, bueno, ahí tenemos un modo de mirarse a sí mismo, un modo de interpretar la propia vida, porque ¿qué es el sentido de la vida sino una interpretación? La interpretación que hacemos de cómo nos ha tratado la vida es nada más y nada menos que un producto lingüístico, ¿sí? Somos nosotros los que formulamos esa interpretación. Obviamente puede haber hechos, esos hechos están teñidos por una determinada interpretación y tienen un valor subjetivo muy, pero muy fuerte, porque uno mismo es muy difícil ser objetivo con uno mismo, ¿sí? Poder tomar una distancia respecto de lo que nosotros consideramos que es nuestra verdad. Y para él, su verdad era, la vida me trató peor que a mis amigos, ¿no? Entonces, esa visión negativa y los párpados cosidos, una mirada sesgada que se le dificulta realmente a la persona que está siendo presa de esta pasión poder mirar la realidad, como decíamos, desde un punto de vista más neutro, ¿sí? Sin ponernos en un lugar de víctima, sin buscar directa o indirectamente conmover a la persona que está hablando con nosotros. Muy bien, desde la psicología, ¿sí? Ya hemos pasado desde la Evagrio Póntico, la espiritualidad en antigua, la literatura fantástica del Dante. Vamos a ir ahora a la psicología y después vamos a hacer un enfoque distinto, interesante, que ya les voy a decir cuál va a ser. Pero desde el punto de vista cognitivo, de la terapia cognitiva de Aaron Beck, ¿sí? Recordemos este esquema que ya lo mencionamos en el webinar anterior, ¿sí? Nosotros solemos generar una relación con la existencia a partir de este esquema. Percibimos un acontecimiento, algo que pasa en el mundo, ¿sí? Ese es el desencadenante o acontecimiento activador. Ellis le va a llamar de un modo distinto, pero la idea es la misma, ¿sí? O desencadenante o acontecimiento activador, el punto A del esquema. Frente a ese acontecimiento tenemos un sistema de creencias, es decir, interpretamos eso que ha pasado de una determinada manera, de acuerdo a lo que uno cree que es así. Nuestra verdad, la verdad subjetiva, como decíamos recién, es nuestro propio sistema de creencias. Y en tercer lugar, la C de consecuencia. Consecuencia emocional y conductual. Fíjense que la consecuencia no se deriva de A, sino de B. Es decir, no actuamos y no sentimos de acuerdo a lo que pasa directamente en el mundo, sino a cómo hemos interpretado eso que ha pasado, ¿sí? Para algunas personas un mismo hecho puede ser inocuo y para otras personas puede ser algo terrible, catastrófico. El hecho es el mismo, lo que va a cambiar es el sistema de creencias y por lo tanto las consecuencias emocionales y conductuales van a ser distintas en ambos casos y no dependen de lo que ha pasado en sí, sino de cómo hemos interpretado lo que ha pasado, ¿sí? Muy bien, vamos a poner ejemplos que son Aaron Beck en este libro que estamos siguiendo, que es la terapia cognitiva para los desórdenes emocionales. Cita muchos ejemplos en relación a la envidia. Yo voy a tomar algunos, ¿sí? Que he escogido para ilustrar, para que quede de un modo más sencillo
a lo que nos queremos referir. Entonces, el primer ejemplo dice, un anfitrión se siente molesto porque uno de sus invitados hace alarde de sus conocimientos durante la reunión, ¿sí? Pónganse ustedes en situación imaginaria. Ustedes hacen una reunión, invitan amigos y uno de sus invitados empieza a robar cámara, como decimos, ¿no? Entonces empieza a hacer alarde de todos sus conocimientos y habla mucho y habla de una determinada manera que capta la atención de los demás invitados. En esa situación, ¿cómo se sentirían ustedes? Siendo sinceros, siendo sinceros. ¿Cómo se sentiría? ¿Sí? Vayan pensando. Ejemplo 2 o situación 2. Un hombre joven se pone furioso con su novia porque ella conversa muy animadamente con otro hombre, ¿no? Entonces, esto también es típico, clásico, algo muy frecuente en el consultorio, ¿sí? Vemos mucho estos problemas de pareja, muchísimo, estén provocados por celos, ¿sí? Que es una variante de la envidia, es una subespecie de la envidia. Entonces ese hombre joven se pone furioso con su novia, porque ¿por qué tenés que estar hablando tanto con este tipo? ¿Por qué le das tanta importancia? ¿Les ha pasado a ustedes mismos, a su pareja, esta situación? ¿Se han visto en esa situación? Ajá. Y sí, dice Carmen, a veces desde el otro lado, por supuesto, la mujer se pone furiosa. Bien, ¿ok? Alejandra, sí, recién dice se sentiría molesta. Bien. Tercera situación. Pónganse ustedes también en esta situación imaginaria. Una esposa se pone muy molesta porque su marido le da solo una mínima felicitación ante lo que para ella había sido uno de sus mayores logros en el ámbito laboral. Entonces ella se ha esforzado mucho por conseguir, ha sido un logro que ha ganado con mucho esfuerzo en el ámbito laboral y esperaba que su marido realmente la felicitara más, ¿no? Le dijo algo muy mínimo, algo así como, mira qué bien, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Mm? Sinceramente, ¿cómo se sentirían ante estas situaciones? En esta tercera, ustedes van contentos a contarle a su pareja o bien a su amigo o amiga que les ha costado mucho conseguir esto y le dice, ok, ok, ¿no? Cuando vos estás esperando que te diga, wow, qué bueno, felicidades, felicitaciones. Ajá. Alejandra dice menospreciada. Bien. Entonces ahí tenemos, Aaron Beck dice, esta mujer se sintió molesta, porque ahí ya vemos otro componente de la envidia que no es la tristeza, ¿sí? Está el enojo también detrás de la envidia. Y hay un tercer componente, ¿sí? Que es algo así como una especie de, vulgarmente le decimos masticar bronca, ¿sí? Es como una especie de resentimiento, como si el enojo se prolongara en el tiempo, ¿no? Y hay muchas personas que te dicen, no, yo no soy rencoroso, yo no soy rencorosa, soy memoriosa, soy memorioso, ¿no? Entonces, tenés en tu mente presente ese acontecimiento y por lo tanto, tu cognición ve, hace que la emoción se prolongue, porque la naturaleza misma de la emoción, y esto no se olviden, la naturaleza de la emoción es ser una descarga transitoria. Cualquier emoción es una descarga transitoria en nuestro sistema nervioso. Si la emoción se prolonga durante días, semanas, meses, años, décadas, durante toda la vida, es porque está siendo mantenida, sostenida, anclada, evocada por un determinado pensamiento que no me deja en paz, esa famosa mosca que ronda alrededor de la carne, como decía Evagrio Póntico. Por eso es que la pasión
muchas veces nos atrapa. Y es muy difícil salir de la pasión. Vamos a ver después en este recorrido que vamos a hacer breve, para un tema tan profundo y tan complejo, pero vamos a ir aproximándonos a qué podemos hacer frente a esto. ¿Sí? Bien. Angie dice, yo siempre digo que eso no es rencor, es memoria. Bueno, si la memoria es neutra, no genera ninguna emoción, es memoria. Ahora, si esa emoción está cargada de enojo o tristeza o cualquier otra emoción, es resentimiento. ¿Eh? Esa sería la diferencia. La memoria en sí misma es evocar un recuerdo que no genera necesariamente en enojo o resentimiento. Pero si está ligado a esa emoción, ojo que podemos decir, yo pensaba que era memorioso y ahora me estoy dando cuenta que soy rencoroso. Así que bueno, simplemente para que lo tengan presente. Muy bien. Ya tenemos entonces 3 ejemplos de 3 acontecimientos cotidianos, muy frecuentes por lo demás. A mí me encanta Beck porque realmente tiene esa frescura de ligar lo profundo de la psicología con acontecimientos muy cotidianos. Muy bien, tenemos como algunos de los sistemas de creencias que pueden estar detrás de la envidia, siendo disparada la envidia por estas situaciones, ¿no? Por estos desencadenantes. Por ejemplo, alguien puede pensar, él o ella está dando una mejor impresión que yo, ¿sí? Esta creencia puede estar detrás del primer ejemplo. Entonces, la fiesta la hice yo, o sea, yo quiero estar bien con mis amigos, yo quiero pasarla bien y demás, pero viene fulanito, fulanita, y no para de hablar y de mandarse la parte, y de alabarse, y de hacer alarde de todo lo que sabe y de todo lo que conoce, etcétera, etcétera, y está dando una mejor impresión que yo. Ahí tenemos otro elemento clave de la envidia. Mejor, peor, comparación. ¿eh? No existiría la envidia sin ese componente cognitivo. Es una evaluación cognitiva, pero está sesgada, como los ojos de los envidiosos del purgatorio de Dante. No son ojos que ven con claridad, son ojos que no pueden la luz, ven oscuridad y que además tienen ese impedimento del alambre. El alambre podría ser el hábito que hace que no podamos soltarnos, mirar las cosas de otra manera, ¿no? En la alegoría de la caverna de Platón, él diría cadenas, pero también utiliza ese elemento, el hierro, ¿no? El hierro como aquello que, como símbolo de lo que nos somete, nos tiene prisioneros. En este caso no son cadenas, sino son, en la visión del Dante, alambres que cosen los ojos. No podemos ver la realidad de otra manera. Entonces estamos comparándonos y en esa comparación, por lo general, el envidioso se pone en un lugar de inferioridad. Entonces el otro, la otra, está dando una mejor impresión que yo. Él, al acaparar toda la atención, me está opacando. ¿Sí? Me está dejando en un segundo plano. Ese puede ser otro pensamiento que se cruce por la cabeza de en cualquiera que sienta envidia ante una de estas situaciones hipotéticas. El otro me está opacando. No sabemos si la interpretación completa es que le atribuimos intencionalidad al otro o no. Porque si le atribuimos intencionalidad, en el otro realmente quiere opacarme y lo hace voluntariamente, vamos a sentir enojo, ¿sí? Que dice Beck, el enojo surge como producto emocional, consecuencia emocional de una cognición relativa a la injusticia. Entonces no es justo porque la fiesta es mía, los invitados vienen a verme a mí y esta acapara toda la atención y encima lo hace a propósito. Si la interpretación incluye ese segundo matiz, además de tristeza o molestia, vamos a sentir
directamente enojo, ¿sí? Rabia. Muy bien. Otra cognición, otra creencia que puede estar detrás a partir de estos disparadores. Él o ella pretende mostrarse más exitoso, más atractivo, más interesante que yo. Tenemos también ahí la comparación, ¿sí? En el caso de el hombre joven, el novio que se enoja con la novia, porque ella conversa animadamente con otro hombre, puede estar pensando, este otro quiere mostrarse más atractivo que yo, ¿no? Y está acaparando la atención de mi novia. Entonces se va a generar enojo ante la persona del otro. Por eso son tan frecuentes quizás las peleas a salida del boliche o dentro del boliche, en esas circunstancias, ¿no? O incluso en fiestas de casamiento o en otras fiestas donde se supone que uno va a pasar un buen rato y a veces uno se sorprende con las cosas que pasan. Bien, entonces dice Beck, cada una de estas creencias implica una afrenta a la autoestima, ¿sí? Así, en virtud de ellas, las acciones del ofensor llevan indirectamente a que el ofendido se enfrente a su propia autodevaluación. Fíjense. Entonces, el que siente envidia, en el fondo, muy en el fondo, y eso es lo que en la psicología cognitiva se conoce como creencia nuclear, ¿sí? La creencia nuclear, está bien en el fondo y muy por debajo de las manifestaciones emocionales y conductuales de la persona. Entonces, la envidia nos lleva a generar una cognición de comparación frente a otros y puede estar poniendo al descubierto una creencia nuclear de sentirnos este, mal con nosotros mismos, ¿sí? De tener una visión devaluada de nosotros mismos, ¿sí? Eso nos llevaría, digamos, a un trabajo en el ámbito de la psicoterapia o en el ámbito del coaching desde otra perspectiva, por supuesto, o en el ámbito de del acompañamiento espiritual, a orientar el trabajo personal hacia la sanación de los recuerdos, ¿sí? De vivencias, ¿no? Entonces, uno de mis pacientes, justamente este paciente que les comentaba, que refería que la vida lo trató peor que a sus compañeros, tiene muchos recuerdos dolorosos de haber recibido malos tratos y humillación de parte de uno de sus padres, ¿sí? Con otros condimentos familiares. Entonces, las creencias nucleares no son innatas, no existen las ideas innatas para la psicología cognitiva, para la psicología en general, no existe, ¿sí? Se originan, las creencias se originan en vivencias significativas que han marcado, que han dejado una huella en la persona. Entonces, quizás por un pequeño malentendido, entre comillas malentendido, se genera una polémica, esa polémica genera una discusión o una pelea, y cuando uno mira en retrospectiva lo que pasó, puede decir, sí, sentí un poco de celos o envidia, ¿no? Pero ahí no acaba el análisis. Si realmente queremos ir más profundo, tendríamos que decir qué creencia nuclear está detrás de esta envidia que he sentido en esta situación. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está este, la noción que tengo de mí mismo y el valor que doy a mi propio ser? No simplemente a mis logros, a mi hacer, sino a mi propio ser. Entonces, a partir de algo cotidiano, ¿sí? Una situación de celos o envidia reconocida, podemos incluso tener oportunidad de hacer un hermoso trabajo personal, ¿sí? En que nos ayude a sanar esas heridas
y poder volver a ver la luz del día, poder volver a alegrarnos con el vino de lo cotidiano, ¿sí? De otra manera, vamos a estar, digamos, sosteniendo posiblemente una visión bastante negativa y un sabor bastante amargo en relación a nuestra propia existencia. Bien, en este esquema, en el tercer punto, como emociones consecuentes de estas creencias, vamos a sentir lógicamente o envidia o celos, ¿sí? Vamos a tener, dice Beck, además de la tristeza, la envidia y los celos implica también enojo y además implica ansiedad. Nosotros hemos mencionado recién el resentimiento, que sería algo así como un enojo sostenido por una cognición, ¿sí? Por un pensamiento que se repite y que hace que esa emoción, que en sí misma es transitoria, se sostenga en función de ese pensamiento. Pero también ansiedad. Fíjense que la ansiedad es un miedo difuso, ¿eh? Cuando sentimos envidia, también sentimos que hay un peligro, hay algo valioso que estoy a punto de perder. Por ejemplo, la atención de mis anfitriones, que para mí es valiosa, o la atención de mi pareja, que para mí también es valiosa, ¿eh? O la buena relación con mi pareja en el tercer ejemplo que cita Beck, ¿no? Porque si no es capaz de alegrarse por algo que es tan importante para mí, obviamente la relación a partir de ese punto no va a ser igual, ¿eh? Hasta acá, ¿cómo viene? ¿Les hace sentido esto que estamos trayendo a colación para hacer un análisis de la envidia? ¿Se han visto envueltos en alguna de estas situaciones? ¿Ok? Inés, detrás hay miedos. Decimos ansiedad como un miedo difuso, porque la persona que siente envidia quizás en el momento no es consciente de a qué le tiene miedo, ¿eh? Nosotros a la distancia y a partir de estas hipótesis, de estas situaciones hipotéticas, podemos decir, bueno, en el primer caso siente miedo a perder la atención de sus amigos, o que sus amigos empiecen a no considerarlo o no considerarla una persona interesante, ¿eh? Entonces, ahí está el miedo, pero como la persona en el momento en que siente la envidia, no es consciente en la mayoría de los casos de a qué le tiene miedo, entonces decimos ansiedad. Ujú. Muy bien. Otro foco de análisis de la envidia y que les traigo para compartir con ustedes es un enfoque filosófico, ¿sí? Este filósofo y matemático Bertrand Russell tiene este escrito En busca de la felicidad de 1930, donde tiene un capítulo completo dedicado a la envidia. Y realmente es interesantísimo, realmente no tiene desperdicio, se los recomiendo. Em, Después les voy a dejar, si quieren, un link para que puedan descargar, o en la página web donde pongamos el video de este webinar podemos dejar un link para que se descarguen el capítulo de Bertrand Russell sobre la envidia, que realmente creo que lo van a disfrutar mucho. Y quería compartir con ustedes una síntesis de este ensayo de Russell acerca de la envidia. El libro es La conquista de la felicidad, de 1930. Dice Russell, después de la preocupación, ansiedad, ¿sí? Lo que vimos el webinar pasado, después de la preocupación, una de las causas más poderosas de infelicidad es probablemente la envidia. Yo diría, dice Russell, que la envidia es una de las pasiones humanas más universales y arraigadas.
Él dice, encontramos evidentemente manifestaciones de envidia ya en niños muy pequeños, incluso menores de 1 año, dice él. Si estamos atentos, podemos ver envidia en estos niños o comportamiento compatible con envidia, ¿sí? Los educadores y padres deben atender a favorecer a un niño a expensas de otro. Y eso debe ser, para el niño que siente que sus papás favorecen o atienden más a otro niño antes que a él, eso es notado al instante, dice Russell, por el niño, y genera en el niño resentimiento. Los celos son una forma especial de envidia, presente por igual en niños y en adultos. La envidia es la base de la democracia. Esta es una idea bastante polémica de Russell. Él llega a decir no solo de la democracia, sino incluso las ideas que están detrás del comunismo, dice Russell, eh, son ideas que tienen relación con la envidia. Los cambios sociales se justifican con razones que camuflan la envidia de unos sobre otros. Entonces dice Russell, es verdad que la democracia y el socialismo tienden a que haya una igualdad, pero muchas veces esa igualdad no está impulsada por la igualdad en sí misma, sino por la envidia de los que se comparan y dicen, ¿por qué los otros tienen más y yo tengo menos? Esto no es justo, ¿eh? Entonces hay que hacer leyes, hay que hacer revoluciones, hay que hacer reclamos, hay que tener una sociedad más justa. Obviamente, Russell dice que la justicia social en sí misma es algo bueno y positivo. Lo que él dice en su aguda y perspicaz observación es que detrás de las razones que muchas veces eh, llevan adelante los reclamos sociales, muchas veces hay motivos ocultos, no confesos, de envidia. Muy interesante, ¿no? Porque uno diría, bueno, no, yo estoy siendo totalmente objetivo cuando hablo de que tiene que haber igualdad social. ¿Realmente estoy siendo objetivo? La pregunta es esa. ¿Desde dónde hago el reclamo? ¿No? Muchas veces los reclamos sociales que podemos observar en nuestro ámbito, en nuestro país, están lejos de ser reclamos objetivos, racionales y pacíficos. Muchas veces están cargados de odio, de resentimiento y de una destrucción, muchas veces, de los espacios públicos, lo cual es una manifestación del odio y el resentimiento. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo que está detrás de esa manifestación que pide por la igualdad? ¿Es un motivo racional o es un motivo pasional? ¿Es un motivo de envidia que me estoy comparando con y siento bronca ante esa comparación? ¿Mm? Para pensarlo realmente. ¿Mm? Comparación e infelicidad. Esto es algo fundamental. Dice Russell, la envidia es un tipo de vicio en parte moral y en parte intelectual, que consiste en no ver nunca las cosas tal como son, sino en relación con otras. Entonces, nos cuesta mucho la objetividad cuando estamos experimentando envidia, ¿no? Como si tuviéramos, decíamos, siguiendo a la metáfora del Dante, los ojos cosidos con alambre. La persona envidiosa, continúa Russell, no solo desea hacer daño, y lo hace siempre que puede con impunidad. Además, la envidia la hace desgraciada a la persona. Produce una extraña tristeza cansada, tensión y angustia. Una tristeza que llega a consumir la energía vital, ¿no? Por eso, muy interesante la expresión de tristeza cansada en la envidia. Algo similar a cómo el Dante describe a estos penitentes
en el purgatorio. En lugar de obtener placer de lo que tiene, esta es la clave de la infelicidad producida por la envidia. En lugar de obtener placer de lo que tiene, sufre por lo que tienen los demás. Si puede, el envidioso privará a los demás de sus ventajas, lo que para él es tan deseable como conseguir esas mismas ventajas para sí mismo. Si se deja rienda suelta a esta pasión, se vuelve fatal para todo lo que sea excelente. Naranjo tiene una expresión muy dura cuando describe a la envidia, dice que transforma lo mejor en lo peor. Esa es la idea de Naranjo. Él usa una expresión, una metáfora mucho más fuerte y más desagradable, pero la idea es justamente que la envidia hace que lo más excelente muchas veces quede opacado por esa comparación sesgada, por ese lugar de victimismo, por ese resentimiento, por ese enojo, por esa tristeza y por esa ansiedad. Podríamos decir también por esa competitividad que está presente en la envidia. De hecho, creo haber puesto más atrás, sí, acá fíjense, en este punto, ¿sí? Beck sugiere que hay mayor presencia de envidia en algunos trastornos más que en otros. Él habla del trastorno narcisista y el trastorno borderline. El trastorno narcisista lo encontramos en personalidades que tienen una visión de sí misma en la cual se exageran los aspectos positivos y prácticamente pierden de vista los aspectos negativos, ¿sí? El trastorno borderline, digamos como algo opuesto al narcisismo, se caracteriza por una alta inestabilidad emocional, una gran susceptibilidad, una gran labilidad emocional, si la emoción fluctúa todo el tiempo, y es una mezcla. Hay un autor norteamericano contemporáneo que ha definido el trastorno borderline con una frase: te odio, por favor no me dejes, ¿no? Entonces, te odio, por favor no me dejes. Hay una especie de dependencia del otro y por otro lado hay una especie de autosabotaje de la relación por parte de la persona que padece el trastorno borderline. Entonces, es interesante que Beck diga que hay mayor presencia de envidia en los estudios que él realizó en estas dos patologías, ¿no? El narcisista normalmente es competitivo y el borderline normalmente es más resentido y tiende a la venganza. Entonces, esa comparación es la clave de la infelicidad, ¿sí? Incluso lo mejor de nosotros puede verse opacado por, por esa comparación envidiosa, ¿sí? Entonces, en la envidia, ¿qué tenemos? Un sesgo de atención, ¿eh? No vemos las cosas tal como son. Siempre estamos comparando, ¿eh? Hay... para poder tener una visión más objetiva de la realidad, deberíamos, siguiendo un aporte también de la filosofía de Wittgenstein, filósofo del lenguaje contemporáneo. Wittgenstein, tanto como Wittgenstein como Richard Rorty, americano Rorty, hablan de la inconmensurabilidad de la realidad, ¿sí? No podemos medir con metros patrones subjetivos y mezquinos lo que ocurre. Entonces, porque tal
persona consiguió o dejó de conseguir tal cosa, el juicio. Un juicio en el que me pongo en una determinada posición, normalmente de inferioridad, o compito con el otro, o considero que eso que ha conseguido el otro, de alguna manera, o que tiene el otro, de alguna manera es una afrenta, es una injusticia, es una especie de cachetada a mi propia autoestima. Entonces, la comparación realmente nos hace sufrir por lo que tienen los demás, como bien lo dice Russell, ¿no? Nos hace sufrir por lo que tienen los demás. Entonces, eso genera resentimiento, genera un enojo que innecesariamente es sostenido en el tiempo, por tiempo indeterminado, ¿sí? No nos permite disfrutar de las cosas de la vida, quedamos anclados en eso, ¿sí? Y eso muchas veces, dice Russell, y eso es lo más doloroso y más terrible de la envidia también, es que cuando la envidia es muy intensa, se expresa en maledicencia. Llegamos a maldecir al otro por lo que tiene. O hacer daño con cierta impunidad, como dice Russell también, ¿no? Porque el envidioso muy difícilmente va a decir, sí, mira, este daño te lo hice yo, ¿no? Entonces hace el daño como una especie de restablecimiento de la justicia universal, porque el universo es injusto, porque trata mejor al otro que a mí. Entonces me tengo que vengar, pero escapar a las consecuencias de mis acciones, ¿no? Entonces siempre que puedo me vengo con impunidad. Eh, Realmente, como verán, la envidia genera mucho malestar en el tejido social, en todo ámbito. Por eso es, antes que negarlo y decir, no, yo no tengo envidia, yo no siento envidia, yo no soy envidioso, deberíamos estar atentos, y esa es la invitación de este webinar, a las veces en que surja esta emoción, ¿sí? Porque las emociones, desde un punto de vista más positivo, todas, incluso esta, la envidia, son fuentes de información. Si surge una emoción, algo nos está diciendo. Entonces, ¿cómo está mi autoestima? ¿Sí? Si me comparo, si compito, si soy resentido, si siento resentimiento, si me enojo. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está el amarme a mí mismo? El valorarme a mí mismo, el quererme a mí mismo. Al contrario, si no existe ese amor hacia sí mismo, lo que hay es lo opuesto, una tendencia a dañar al otro, como si estuviera reflejando con mis acciones el daño que siento que hay en mí. Porque recuerden que hay una creencia nuclear detrás de la envidia que tiene que ver con una herida a mi propia autoestima. Posible origen biográfico de la envidia. Seguimos con Russell. Yo creo que la envidia, dice Russell, se ve enormemente acentuada por los contratiempos sufridos en la infancia. El niño que advierte que prefieren a su hermano o a su hermana adquiere el hábito de la envidia. Y cuando sale al mundo va buscando injusticias de las que proclamarse víctima. Si ocurren, las percibe al instante, y si no ocurren, se las imagina. Entonces, ahí está la distorsión cognitiva que, de la que nos hablaba Beck, ¿no? Detrás de la envidia. Muchas veces no son los hechos, sino el modo en que miramos los hechos lo que genera una u otra emoción, en este caso la envidia. Inevitablemente, continúa Russell, un hombre así es desdichado y se convierte en una molestia para sus amigos, que no pueden estar siempre atentos para evitar desaires imaginarios.
Es difícil realmente con alguien que tiene la envidia, no de modo esporádico, transitorio, sino como un hábito mental, establecer una relación sana y cordial, ¿sí? Porque todo el tiempo tiene esa susceptibilidad a flor de piel. Se siente víctima y se pone en un lugar de víctima constantemente. Entonces, hagan lo que hagan los otros, el hecho de existir del otro ya termina siendo una molestia para él o para ella. ¿Eh? Entonces, habiendo empezado por creer, dice Russell, que nadie le quiere, su conducta acaba por hacer realidad su creencia, ¿no? La famosa profecía autorrealizada de la que habla en el psicoanálisis, ¿no? Pero ¿dónde se origina esa profecía autorrealizada, autocumplida? En una experiencia. Por eso esta emoción, la envidia, es una fuente de información para nosotros que tenemos que ocuparnos de algo. Hay algo de lo que tenemos que ocuparnos, hay algo en nosotros de lo que tenemos que sanar, ¿sí? Y probablemente sean recuerdos, ¿sí? Probablemente sean memorias dolorosas, experiencias que nos han lastimado eh, en nuestro contexto de personas paradójicamente queridas, ¿no? Entonces, hay recuerdos dolorosos cuando hay envidia, hay susceptibilidad, ¿sí? La persona que siente envidia siente que el otro todo lo hace con una intención de ridiculizarme o molestarme o dañarme o provocarme o opacarme. Victimismo, ¿sí? Hay una actitud existencial que comienza a ser, digamos, un lugar común para el envidioso, ¿sí? Entonces termino viéndome a mí mismo como una víctima del universo. Y todo eso, por supuesto, daña muchísimo las relaciones. Yo les pregunto, a una persona que tiene su autoestima disminuida, que no se valora suficientemente a sí mismo, ¿cómo se lo ama? ¿Cómo se lo ama para que nuestras manifestaciones de amor no sean interpretadas como incluso un insulto para el otro? Ah, me tenés lástima, por eso estás conmigo. Me felicitaste, pero en el fondo me estás cargando, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ese torbellino de victimismo, de susceptibilidad? ¿Eh? Realmente la persona que está siendo presa de esta pasión termina por hacer realidad esa creencia de que nadie me quiere. Entonces no es que nadie me quiere, soy infumable, perdonen la expresión. Cuando estoy en víctima, soy insoportable para el otro. Y me tengo que hacer cargo de eso, ¿sí? Me tengo que hacer cargo de eso. No hay otra manera para poder crecer y para poder desarrollarme a nivel personal. Diferencias de género. Fíjense la cantidad de perspectivas que nos trae Russell sin ser psicólogo, siendo filósofo y matemático. Realmente una mente muy, pero muy perspicaz. Si va usted, dice Russell, sentado en el metro y entra en el vagón una mujer elegantemente vestida, fíjese cómo la miran las demás mujeres. Verá que todas ellas, con la posible excepción de las que van mejor vestidas, Russell escribe en 1930, estamos en otro contexto sociocultural, se dirigen miradas malévolas y se esfuerzan por sacar conclusiones denigrantes. Interesante, muy interesante. ¿Qué pasa con los hombres? En los hombres se observa exactamente lo mismo, continúa Russell, con la única diferencia
de que las mujeres consideran a todas las demás mujeres como competidoras, mientras que los hombres, por regla general, hay excepciones, pero por regla general, solo experimentan este sentimiento hacia hombres de la misma profesión. ¿Alguna vez el lector ha cometido la imprudencia de alabar a un artista delante de otro artista? Y él cita, repite el mismo esquema de ejemplo. Dice, ¿alguna vez alabaron a un cirujano delante de otro cirujano? ¿Alguna vez alabaron a un, pongan la profesión que ustedes quieran, ¿no? A un profesor delante de otro profesor? A un estudiante delante de otro estudiante. Entonces, si lo ha hecho, ha puesto 100 contra 1, dice Russell, a que provocó una explosión de celos. El celo, dijimos, es una subespecie de la envidia, implica también comparación, pero está mucho más vinculada a personas con las cuales tenemos una relación afectiva más cercana, ¿no? A amigos, a familiares, a pareja. Bien, es muy curiosa, la etimología griega de la palabra celo significa ardor, dicho sea de paso, ¿no? Entonces el celo realmente se experimenta como una especie de fuego, algo que te quema, ¿no? Entonces, ¿qué hay cuando hay envidia? Prejuicios, como por ejemplo miradas malévolas, conclusiones denigrantes, porque se vistió de tal o cual manera. Descalificación, ¿sí? Competitividad y muchas veces explosiones de celos, ¿sí? Que es, digamos, lo que genera más malestar y daño en las relaciones. Y si no, atendamos a las estadísticas de los niveles de violencia doméstica y violencia de género que encontramos, ¿sí? ¿Existe algún remedio para la envidia?, se pregunta Russell, ¿no? Por fortuna, existe en la condición humana una pasión que compensa esto, la admiración. Este es el antídoto del que nos habla Russell. Admirarnos por las cosas buenas y pequeñas, medianas y grandes que tenemos. Admirarnos por lo talentoso que es el otro. Admirarnos por lo talentoso que somos nosotros. Admirarnos por lo bueno, chico, mediano y grande que podamos tener, que podamos hallar, o aunque no sea nuestro, admirarnos. La admiración es la fuente de la filosofía, decían los griegos. Y solamente a partir de la admiración uno puede elevar el alma, decía Platón, a contemplar la belleza. Es el único modo en que el alma podría recuperar las alas, dice Platón, y volver a la región de los dioses. Entonces, la admiración nos hace salir del victimismo, nos hace decir simplemente, wow, la admiración abre los ojos, la mente, los oídos, los sentidos, a apreciar el momento presente, a apreciar lo que hay, valorar lo que hay. La única cura contra la envidia, dice Russell, en el caso de los hombres y las mujeres normales es la felicidad. Paradójicamente, dice él en este mismo texto, la envidia es la principal causa de infelicidad. Entonces tenemos acá una especie de uroguro, una serpiente que se come la cola, una especie de bucle interminable, ¿sí? Entonces, como la felicidad es lo único que puede hacer que termine la envidia en nuestra mente, en nuestro corazón, y la envidia es la que apaga la felicidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo salir de ahí? El hábito de pensar por medio de comparaciones es fatal, eso está claro. Cuando nos ocurre algo desagradable,
algo agradable, hay que disfrutarlo plenamente, dice Russell, sin pararse a pensar que no es tan agradable como alguna otra cosa que puede ocurrir a algún otro. Sí, diría el envidioso, hace un día espléndido, y es primavera, y los pájaros cantan y las flores se abren. Pero tengo entendido que la primavera en Sicilia es 1000 veces más bella, que los pájaros cantan mucho mejor en las arboledas de Helicón, y que las rosas de Sharon son mucho más bonitas que las de mi jardín. Y solo por pensar esto, el sol se le nubla, ¿no? No pueden ver la luz, describía Dante en el círculo de los envidiosos, ¿no? El canto de los pájaros se convierte en un chillido estúpido y las flores no vale ni la pena mirarlas. Entonces, fíjense cómo la envidia hace que lo más excelente, como decía el mismo Russell, se estropee, ¿no? La comparación. Podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si en otro lugar hay mejores rosas? Esta rosa que tengo ante mí es bella como es. Si no hacemos un esfuerzo consciente por evitar la comparación, difícilmente vamos a poder encontrar nada de alegría en nuestra vida cotidiana. Incluso por las cosas más sutiles, más pequeñas, que podrían ser perfectamente una fuente de alegría en nuestro día a día. Entonces, el consejo que podemos sacar a partir de este ensayo final, ya del ensayo de Russell, es dejar de lado las comparaciones. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo consciente para dejar de lado las comparaciones, salir de la actitud de víctima o de competidor y adoptar la actitud del asombro, ¿sí? Que es valorar, apreciar el presente. Abrirnos al disfrute. Abrirnos al disfrute es abrir los ojos, los oídos y los 5 sentidos a la experiencia del ser que se me presenta como una eterna novedad, diría Heidegger. El ser es siempre una novedad. No se repite. Entonces, lo que hay en el aquí y ahora, aunque me parezca monótono, ya conocido, si tengo ojos para mirar, voy a ver que eso que hay delante de mí es una eterna novedad. Eso es abrirnos al disfrute con admiración. Cultivar, crear situaciones de felicidad, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué situaciones de felicidad pueden crear ustedes mismos en el entorno en donde están y en este contexto de confinamiento, en este contexto de encierro por pandemia a nivel mundial? eh, Están condenados a comparar y pensar, uy, si yo estuviera, si tendría, si pudiera, o pueden crear en su entorno eh, concreto situaciones de felicidad. Muy bien, llegamos entonces al final de nuestro webinar, habiendo hecho este recorrido por distintos focos de análisis. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a ver todas las preguntas que hay. Ujú. Bien, alguien se siente menospreciado por su pareja. Es, como les decía, un tema en el consultorio muy frecuente, ¿sí? Este, el tema de los malos entendidos, los desaires. Hay que ver siempre si, más allá del hecho, no hay una interpretación que esté como sobrevalorando el hecho también. Tengan en cuenta que el hecho no lo vamos a negar, el hecho es algo real, fáctico, pero está teñido por una determinada interpretación. Y eso va a generar que me sienta mejor o peor en la escala del 1 al 10 de malestar
si mi creencia es muy, pero muy negativa, me voy a sentir 10. Eh, en cambio, si modero la interpretación, el malestar va a disminuir. Voy a sentir, no sé, a lo mejor un 3 de malestar en la escala del 1 al 10. Si pienso, bueno, no lo quiso hacer, no se dio cuenta, etc. Ahora si pienso, me lo está haciendo a propósito. Ahí, obviamente, ese es otro tipo de pensamiento. Los terapeutas a ese tipo de pensamiento le llamamos paranoide, ¿sí? Que interpreta que el otro lo está haciendo voluntariamente para hacerme sentir mal. Muchas veces no hay mala intención de parte del otro, hay simplemente falta de tacto, distracción. Entonces, si tenemos que elegir entre una interpretación terrible y una interpretación más moderada, elijamos la que nos hace sentir mejor, porque al fin y al cabo no podemos estar en la mente del otro para poder leer este, lo que hay en la mente del otro. ¿Sí? Muy bien. Bien. Alguien comenta, alguno se vio muy reflejado en los ejemplos, en lo que pasa con sus amigos y familia. Ujú. Otro comentario, no me daba cuenta que se trataba de envidia. Muy bien, entonces me alegro que te hayas dado cuenta. Como le decíamos, desde un punto de vista más operativo, no judicativo, sino para qué nos puede servir la envidia, como todas las emociones, como una fuente de información. ¿Sí? Entonces, si está presente en nosotros esta emoción, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué necesito sanar en mí? En relación a mi autoestima o quizás en relación a algún recuerdo que pueda haber generado alguna creencia nuclear negativa. Ujú. Otras personas se ven muy reflejadas con el ejemplo los ejemplos que pusimos. Tristeza, enojo y ansiedad, ¿se puede sumar angustia? Sí, la angustia es justamente una mezcla de tristeza y ansiedad. A eso nos referimos con angustia, básicamente. Y está presente, por supuesto, en la envidia. Puede ser que haya pasado en algún tiempo o ocasión, pero no siempre sea así, por supuesto. No siempre experimentamos envidia, a veces experimentamos otras emociones. Por eso está bueno para poder distinguir si es envidia o no lo que estamos experimentando, es además de la emoción, tristeza, ansiedad, enojo, resentimiento, además de lo emocional, ver el factor cognitivo. ¿Me estoy comparando? Si me estoy comparando, eso es elemento esencial de la envidia. ¿Eh? ¿Me estoy victimizando? ¿Me estoy poniendo en una posición de inferioridad cuando surge esta emoción en mí? ¿Mm? Si la respuesta es sí, entonces lo que siento es envidia. Muy bien, otro comentario. Em, el que se esfuerza poco, ¿cómo puede sentir envidia? En este caso me refiero a lo material y a lo intelectual, en el que es dueño de auto, casa, campos, etcétera, lo tiene porque trabajó para ello, y en lo intelectual, y en el caso de las notas de la facultad, el que obtiene buenas calificaciones es porque se esforzó para ello. ¿No es mejor ver las cosas por ese lado? Muy bien, muy buena acotación. Tener este, cosas valiosas o conseguir cosas valiosas, o conseguir una buena nota, o conseguir una meta por medio del esfuerzo, no es sinónimo a no sentir envidia, ¿sí? De hecho, hemos mencionado al trastorno narcisista. Generalmente el narcisista se ha esforzado por conseguir muchas metas, pero siempre está presente, como en el trasfondo del narcisismo,
una comparación con el otro, ¿sí? Y una comparación que tiende a ser en competitivo frente al otro. Entonces, ahí hay envidia, ¿sí? Si detrás de esa competitividad hay una comparación, entonces hay envidia. Y esa persona tiene muchas cosas y las ha logrado con su propio esfuerzo. Entonces, no es suficiente alcanzar metas para decir yo no soy envidioso. La envidia va a estar presente, por eso, no solamente en el víctima, como en el trastorno bipolar y el resentido, sino también en el que se muestra seguro de sí mismo, competente, etc., también está presente la envidia. De hecho, en estos dos, estamos hablando de trastornos, así que ya es un extremo, pero en estos dos trastornos Beck ha encontrado mayor presencia de envidia. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hay que ser real y frío sin darle mucha vuelta porque si no te hacen creer y penar igual que ellos. Bueno, supongo que se refiere a las personas que experimentan envidia, ¿sí? Eh, Ahí, detrás de ese comentario parece haber también una especie de comparación, me estoy comparando, ¿no? Cómo actúa el otro, cómo estoy actuando yo. Así que bueno, realmente que podamos advertir envidia en los otros no nos exime de sentirla o experimentarla en nosotros mismos. Creí que el hombre no tenía ese sentimiento igual que las mujeres. Bueno, lamento, no sé si es una buena o una mala noticia, pero en realidad las emociones están presentes en hombres y mujeres. Hay sesgos culturales, digamos, que van a hacer como que la competitividad vaya por un área o por la otra, pero eso tiene que ver con los sesgos culturales. Ahora, no quiere decir que el sesgo cultural haga que solamente tengan una emoción los hombres y las mujeres no, o al revés, o solo las mujeres y los hombres no. Todos los seres humanos tenemos las mismas emociones. Ahora, la cultura, por supuesto, sesga la parte más cognitiva de la emoción. Entonces, si en Occidente está mal visto que el hombre a determinada edad no tenga su propia propiedad, su auto, su casa, etcétera, se siente un loser o un perdedor en determinados contextos culturales, entonces la competencia de la envidia en el hombre va a tener que ver con esos ámbitos de conseguir determinados bienes, ¿no? Que están siendo sobrevalorados en un determinado contexto cultural. En otro contexto cultural, los hombres pueden simplemente sentir envidia por otras cosas. Pienso, por ejemplo, en la India. En la India quizás los hombres no compiten entre sí por tener el mejor auto, o sí, pero los que son en ese contexto cultural, los que son más bien religiosos, quizás compiten por a ver quién llega más rápido a la iluminación, o quién tiene mejor postura para meditar, o quién tiene más seguidores en el caso de ser un gurú espiritual. ¿Se entiende? Entonces, el sesgo cultural va a sesgar la parte cognitiva, es decir, con qué me voy a comparar y en relación a qué, pero no quiere decir que no se sienta envidia por ser varón o mujer o por estar en uno u otro contexto cultural. Es una emoción, como bien lo dice Russell, universal y humana. Pregunto, antes de la admiración, ¿no deberíamos reconocer esa envidia en nosotros? Porque si no, ¿desde qué lugar estaríamos admirando? Muy bien. Admiración es admiración. Admiración no es envidia. Ahora, muchas veces puede camuflarse, ¿no? Podemos decir, ah, te estoy admirando y en realidad te estoy envidiando. Es decir, me estoy comparando a mí mismo y estoy haciendo una falsa sonrisa, como si me alegrara por lo que conseguiste, pero en el fondo estoy triste por lo que conseguiste. Bueno, eso lo sabe solamente el individuo, no lo podemos juzgar desde afuera, ¿eh? Por eso acá es importante
despertar el observador interno, porque desde afuera no podemos muchas veces distinguir si hay una admiración sincera o hay una envidia. Lo que vemos es lo que vemos. Ahora, la intención con la que está hecho eso que vemos, no lo vemos. Eso lo ve cada persona. Entonces también evitemos hacer prejuicios. Entonces, si estamos desde el lado del prejuicio, podemos decir, bueno, todos los que se me acercaron a saludarme son unos hipócritas. Bueno, hay algunos estilos de personalidad que tienden a ser más escépticos y desconfían de las manifestaciones de aprecio de los demás. Pero eso tiene que ver con ese tipo de personalidad y cómo funciona esa mente y cómo procesa la información y cómo se posiciona frente a las relaciones con los otros. Este, Ahora, no quiere decir que no haya realmente eh, muestra sincera de aprecio y admiración. Las hay. ¿Mm? Hay de todo en la viña del Señor, decía este, alguien que conozco. Bien, consulta. Muy interesante todo. ¿El envidioso lo es en todos los ámbitos de la vida o puede una persona ser envidiosa en lo laboral y no en lo personal y viceversa? Muy buena pregunta. Em, si la envidia se ha convertido en un hábito mental y emocional, ese hábito se arrastra a todos los ámbitos. Em, por eso es que en el eneagrama nosotros nombramos a un estilo de personalidad completo, ¿no? Que tiene como una piedra de tropiezo habitual el tema de la envidia. No quiere decir que todo el tiempo esté envidiando, pero es algo habitual, digamos, o máxime cuando no hay un trabajo personal o no hay un trabajo de introspección. Entonces sale el piloto automático, la persona funciona en automático, le sale el victimismo, le sale la comparación y ponerse en un lugar de inferioridad, le sale el resentimiento como algo normal, habitual, digamos, ¿no? Ahora, fuera de ese caso, si no se ha convertido en un hábito mental y emocional y es algo esporádico, puede tener que ver con determinadas situaciones puntualmente. ¿Sí? ¿Se puede ayudar a una persona que queremos que es envidiosa? Por supuesto, siempre podemos ayudar al otro, no siempre del modo en que nosotros pensamos que es el mejor. A veces el que pensamos que es el mejor no es el mejor. Por ejemplo, ante una persona que experimenta mucha ira, lo peor que podemos hacer es contacto físico. Si la persona está activada fisiológicamente por la ira, lo que menos tenemos que hacer es intentar darle un abrazo, que te va a dar una piña, te va a dar una cachetada. ¿Eh? Entonces, si querés ayudar al otro, tenés que primero entender qué emoción está sintiendo y segundo, estudiar un poquito cómo se manifiestan las emociones, con qué activaciones fisiológicas están relacionadas cada una de esas emociones y cuál sería el mejor modo de abordar a una persona que está experimentando esa emoción. ¿Sí? En el caso de la envidia, sabes de entrada que hay un sesgo cognitivo que va a tender a interpretar que lo estás haciendo con una mala intención. Entonces, un signo muy explícito de querer ayudar al otro puede ser mal interpretado por alguien que está sintiendo envidia. ¿Mm? Yo les mencionaba un ejemplo. Ah, lo estás haciendo por lástima, ¿no? Me lo estás diciendo de compromiso, ¿verdad? ¿No? Esa desconfianza de que realmente el otro esté buscando el bien para mí y que no se esté burlando, que está teñido por una evaluación cognitiva sesgada. Este, entonces, vos tenés que ser consciente que acercarse y tratar de ayudar a una persona que siente envidia no va a ser sencillo, pero creo que lo mejor que podemos hacer en el caso de la envidia es despejar los sesgos cognitivos y para eso a veces es necesario tener una charla mano a mano, sincera. Tenemos muchas expresiones populares para esto, ¿no? Una charla mano a mano, sincera, digamos, en donde vos le puedas manifestar con sinceridad a la persona
lo que sentiste y cómo lo sentiste, y que la otra persona pueda ver de alguna manera que está siendo sincero. Creo que a partir de ahí se puede construir un lazo de ayuda y de cooperación con alguien que tiene la envidia como un hábito permanente en su personalidad, que vea la sinceridad. Em, para eso tenés que evitar el narcisismo, tenés que evitar ponerte en un rol de superioridad, tenés que evitar los sermones de maestrito, tendrías que evitar las críticas excesivas, ¿sí? Porque bueno, todo eso obviamente va a ser va a incrementar mucho la sensación de malestar que tiene consigo mismo el envidioso, eh, porque estás tocando puntos sensibles de una autoestima disminuida, ¿no? Entonces yo diría sinceridad, básico para abordar a alguien que siente envidia. Y segundo, mostrarle aprecio después que le mostraste sinceridad. Porque eso puede llevar a que el otro empiece a construir una, una autoestima más sólida. ¿Cómo se originó la falsa autoestima? Con haber recibido directas o indirectamente denigraciones o no haberse sentido valorado por un otro. Perfecto. Por un otro significativo. Bueno, entonces justamente si así se generó esa creencia nuclear, del mismo modo, pero a la inversa, es como se va a generar una autoestima más sólida. Es decir, estableciendo un lazo afectivo con un otro que para mí sea importante ese otro, que me muestre sinceridad y que me muestre aprecio. Entonces desde ahí, y es como se ayuda terapéuticamente, ya sea en la terapia o incluso en otros dispositivos como el coaching, se ayuda desde ahí. Es un trabajo arduo porque sabemos que tenemos que ayudar a reconstruir una autoestima dañada. Y para eso es fundamental la sinceridad y el aprecio para el otro. ¿Sí? Bien. Al educar a hijos percibo que uno está más seguido con esta emocionalidad y me pasa esto, que haga lo que haga, noto que percibe como injusto. El remedio sería mostrarle admiración. Bien, ahí vamos de nuevo con intentar ser quizás lo más equitativo posible, pero también tenemos que aclarar malos entendidos. Como hay un sesgo cognitivo que es clarísimo en la envidia y que él piensa que la otra persona no me valora lo suficiente, bueno, hay que aclarar. Si él cree que papá y mamá quieren más al hermanito que a él o a ella, entonces aclarar ese punto, ¿sí? Decirlo, no hay que dar por supuesto, no, pero ¿cómo va a pensar eso? No, si él sabe, no, no él sabe, no, no demos por supuesto ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestros familiares. No hay que dar por supuesto. Hay que ser explícito cuando uno realmente quiere al otro, decirle te quiero. Y si queremos despejar un malentendido, aclarar ese malentendido. Mira, hijo, yo los quiero a los dos. Quiero a tu hermano y te quiero a vos. No quiero a ninguno de los dos más que al otro. Por supuesto que ahí entramos en toda una discusión acerca de si realmente es posible un amor igual de un hijo hacia otro. Ese tema lo dejamos para otro webinar, porque hipotéticamente se puede, pero bueno, hay, digamos, muchos aristas para analizar eso, y como cada persona es única, hay algunos autores que hablan de un aprecio o de un cariño único para cada persona. Ahora volvemos de nuevo a este tema de la inconmensurabilidad de lo que nos hablaba Rorty y Wittgenstein. Hay determinadas realidades, experiencias humanas que no las podemos comparar con otras. Entonces no tiene mucho sentido decir me quiere más me quiere más a mí que a mi hermano. O sea, ¿qué sentido tiene? La comparación en sí misma carece de sentido.
porque estamos hablando de amor y estamos hablando de un vínculo que con cada individuo, si ese individuo es único e irrepetible, es esperable que el vínculo tenga matices diferentes en cada caso. Eso no me hace peor ni mejor que nadie. Eso me hace reconocer que soy ser humano y que no soy un clon, nada más. ¿Sí? En lo personal me ha pasado que a veces reconozco y me conecto con la misma envidia, por más doloroso que sienta, también me genera mucho alivio. Exacto, reconocer una emoción, ya el hecho de reconocerla genera alivio porque le ponemos nombre. Cuando no logramos saber qué nos pasa, o sabemos que nos sentimos mal, entre comillas, y no podemos ponerle un nombre a esa emoción, parte del malestar tiene que ver con la incertidumbre de no poder saber qué pasa o qué siento. Cuando logro identificar al problema, por llamarlo de alguna manera, ya siento un poquito más de alivio porque al menos sé ante qué estoy, este, por qué estoy atravesando en este momento, ¿no? Entonces ponerle nombre y apellido está bueno. No hace falta que salgamos con un cartel en la frente, ¿no? Que digamos, acabo de sentir envidia, pero el observador tiene que aprender también a reconocer en sí mismo esta emoción sin juzgarla desde una actitud mindful, diríamos, de la meditación, de poder decir, la emoción es como un huésped. Ah, mira, entró este huésped, ya se fue, entró este otro, ya se fue. Este, no juzgarnos o decir, ah, qué mal, ¿cómo voy a sentir envidia? Porque ese mismo juicio, digamos, lo único que haría es empeorar la situación emocional en la que estamos. No tiene sentido. Entonces, evitar el juicio, pero sí reconocerla, ¿no? Al principio me daba vergüenza reconocer que sentía envidia y no sanaba por eso. Bien. Gracias por el webinar, me gustó el tema. Mientras veía tu presentación, imaginaba todas las personas que conozco del eneatipo 4, incluso yo, siendo un eneatipo 7, a veces me descentro muchísimo al 4 y he experimentado mucha envidia sin saberlo. Todo comienza por darnos cuenta, no solo identificarla afuera en los demás, esta emoción, sino en uno mismo y hacerse cargo. Exactamente, independientemente de nuestro estilo de personalidad, todos podemos sentir esta emoción de vez en cuando. Si veo envidia, también en el que tiene cuando se enoja porque alguien recibe y juzga que no lo merece, de los dos lados hay envidia. Si hay comparación de los dos lados, hay envidia de los dos lados. Muy bien, aprovecho esta plática, gracias. Mi novia es 4 conservación y ha sido una clase estar con ella, tengo que cuidar mis palabras para no hacerla celosa. Bueno, está bueno que puedas reconocer, digamos, cuáles son los mecanismos más habituales en tu novia, en tu pareja, y en función de eso tener, digamos, una actitud más cuidadosa, sabiendo que también, como decía Russell, a veces la persona que siente envidia de modo habitual tiende a ponerse mucho en el lugar de víctima, entonces a veces uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Si dice algo, lo interpreta mal, si dice otra cosa, si se queda callado también. Entonces, bueno, paciencia, ¿no? La paciencia es una manifestación clara del amor, nos dicen todas las tradiciones espirituales, y tenernos paciencia con nosotros mismos, si hemos reconocido que esta emoción está presente en nosotros en un grado importante, este, y cuidarnos, ayudarnos a nosotros mismos a ir sanando las raíces de esta emoción, ¿no? Que como decíamos, generalmente son recuerdos dolorosos. Estoy enamorado de ella y no he sabido cómo quedarme con ella. No tocar puntos sensibles. Bueno, muy bien. A veces es mejor, sobre todo si están escuchando esta charla con alguien que se siente muy tocado y ven que puede generar, digamos, algún conflicto, simplemente disfruten, compartan escuchando y que a cada uno le caiga
en su propia ficha, ¿no? Porque de hecho no se trata de acusar al otro y decirle, ah, mirá, todo lo que está diciendo acá, licenciado, te lo veo, no, sino ver cada uno en sí mismo, de eso se trata el desarrollo personal, despertar el observador interno en cada uno. ¿Cómo reconstruir una autoestima dañada? Bueno, recién lo explicábamos. Si la autoestima se construyó por una experiencia negativa, con un otro significativo que no me hacía sentir valorado, justamente lo opuesto ayuda a construir una autoestima sana, es decir, construir un vínculo, por medio de un vínculo relativamente sano con un otro, que pueda mostrar, que el otro me muestre sinceridad y que me muestre aprecio. Eso me ayuda a mí mismo a percibirme como alguien valioso. Por supuesto, no basta con que el otro me muestre aprecio, después voy a tener que yo trabajo mucho con mis pacientes con frases, con mantras repetidos, y cuando hay problemas de autoestima, el mantra que le pido que repitan durante toda una semana es me amo a mí mismo, ¿sí? Me amo a mí mismo, me amo a mí mismo. Aunque no lo sienta, no importa. Ya el hecho de que en nuestro cerebro lingüísticamente esté presente esta idea genera determinadas conexiones neuronales que van a predisponer a luego una profundización de esta idea. En algún momento lo vamos a decir convencidos y con sentimiento, pero a veces es necesario decirlo, aunque sea externamente, me amo a mí mismo. Muy bien. Te admiro sin envidia. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Qué más? Si va a quedar grabado, sí, lo vamos a subir a la página web. Acá tienen la dirección, marceloaguirrepsi.com. Ahí tienen el webinar anterior de la mente ansiosa, la mente de mono, como la hemos llamado. Y este webinar también va a quedar grabado allí, para acceso libre y gratuito para que lo puedan ver luego en otra oportunidad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado a compartir y reflexionar juntos para el desarrollo personal alrededor de este tema de la envidia. Gracias por todas las preguntas, realmente han mostrado mucho interés y nos vemos en el próximo webinar. El próximo va a ser dentro de 15 días, se pueden inscribir ya a partir de mañana y va a ser acerca de las distorsiones cognitivas desde Beck y Ellis, ¿sí? Así que les mando un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chao, chao.